Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice: Dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Cuando hablamos de oración, muchas veces nos detenemos y decimos que no lo hacemos porque no sabemos cómo orar o creemos que Dios no nos va a escuchar. Pero como mujeres cristianas sabemos que tenemos la necesidad de orar. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos orar? A continuación quiero darte unas pautas para marchar hacia la oración. La número 1 es orar con integridad. La palabra en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7, nos recuerda cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar y les dice que no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y orar en voz alta para que los vean. Cuando hablamos de orar con integridad, el Señor nos recuerda que debemos mostrar lo que nosotros somos realmente. No debemos fingir delante de Dios absolutamente nada. Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que realmente somos. No creamos que porque digamos palabras bonitas o elocuentes, Dios nos va a escuchar. Recuerda que Él ve lo que hay en tu corazón, si tu oración es genuina, si verdaderamente hay un arrepentimiento en tu vida. La oración es ese aliento de vida que nosotros necesitamos como verdaderas cristianas. Pauta número 2 es orar con respeto, porque Dios es nuestro Padre Celestial. En Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9 nos recuerda de que los pensamientos de Dios y su manera de obrar son diferentes a las nuestras. Son mayores, son más grandes que los nuestros. Y cuando entendemos y sabemos quién es Dios, cuando conocemos quién es Dios, podemos acercarnos con un temor reverente a Dios, reconociendo nuestra posición de pecadoras. No podemos olvidar que somos pecadores y que Dios es Dios. La número 3 es orar con humildad. En Lucas capítulo 18, versículo 13, Jesús le decía a sus discípulos que los fariseos hacían oraciones largas y en voz alta, pero nosotros no debemos ser así. Debemos orar con humildad y con sinceridad delante de Dios. Ser como ese publicano que reconocía que él era pecador y que solamente Dios podía limpiarlo, podía lavarlo de sus pecados. No daba alarde de lo que hacía, sino que al contrario reconocía quién era Dios y quién era Él. El número 4, orar con audacia. Y tal vez suena un poco contradictorio a lo anterior, que es orar con humildad. Pero la audacia es que seamos atrevidas, osadas, que tengamos valentía, firmeza, que tomemos la decisión de acercarnos a Dios y que podamos reconocer quiénes somos nosotros, somos pecadoras. Pero que a pesar de eso está la gracia de Dios sobre nuestras vidas y que de esta manera nos podemos acercar confiadas al trono de la gracia y que recibiremos perdón, recibiremos misericordia de parte de Dios y que esa misericordia nos ayudará en los tiempos de necesidad. El número 5 es orar en sentido amplio. En Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1, la palabra de Dios nos llama a orar por todos, a orar por otros, levantar súplicas, porque todos tenemos necesidades en esta vida. Y esto nos llama a no solamente centrarnos en nuestros problemas, en nuestras situaciones, sino que Dios quiere que oremos los unos por los otros, que ayudemos a los demás en sus preocupaciones a través de la oración, que podamos entender que el orar por otros es un privilegio poder orar y llevar esa oración delante de Dios por nuestros hermanos. Y el último punto es debemos y podemos mejorar y aprender a orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar,
Cuando terminó, uno de sus seguidores les dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus seguidores. Muchas veces podemos decir: yo no sé cómo hacerlo. Pero los mismos discípulos de Jesús se encontraban perdidos por completo, no sabían cómo hacerlo, hasta que se acercaron al Maestro, aquel Maestro que sabía orar, y les pidió que les enseñara. Así hoy tú y yo debemos hacerlo. Mi Padre, te quiero dar gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú colocando en nuestro corazón, Señor, esa dirección para orar, Señor. Que muchas veces creemos que no sabemos orar, Señor, pero que podamos entender nuestra posición como pecadoras, Señor. Padre, de que tú eres Dios, tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Que podamos ir delante de ti con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, Señor. Padre, con un corazón íntegro delante de tu presencia, Señor. Que podamos entender que con valentía, con audacia, Señor, podemos acercarnos a tu trono porque tú nos perdonas, Señor. Y también enséñanos, Señor, a orar por otros, Señor, así como tú también lo hacías, Señor. Enséñanos, papá, cada vez a parecernos más a ti, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén.